Una controversia sin precedentes está sacudiendo los preparativos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. A simple vista, la República Dominicana es el equipo favorito, lleno de estrellas, pero bajo la superficie se está gestando una profunda grieta. El detonante fue la declaración de una de sus figuras: Sánchez es el asesino de Ohtani. Esta frase encendió una hoguera mediática en Estados Unidos y culminó con una decisión drástica del manager, Albert Pujols, que dejó a todos boquiabiertos. Si él no está, no importa. El destinatario de ese ultimátum era una de las superestrellas más grandes de las grandes ligas. Para entender la magnitud de esta crisis, debemos empezar por uno de los protagonistas centrales, Christopher Sánchez. El as zurdo de los Phillies, Sánchez, es la pieza que podría cambiar el destino de la selección dominicana en el WBC 2026. En el momento en que se filtró la noticia de su posible participación, la atmósfera del béisbol se transformó. Sánchez es actualmente uno de los lanzadores más dominantes de la MLB. La temporada pasada inició 32 juegos, lanzó 202 entradas, acumuló 13 victorias y registró una efectividad de 2.50. Estos números son tan extraordinarios que en la votación para el premio Cy Young, Sánchez fue clasificado por encima de lanzadores de la talla de Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers. Solo un lanzador lo superó. En otras palabras, Sánchez ha sido reconocido como el segundo mejor lanzador de la liga. ¿Qué significa esto para la República Dominicana? Históricamente, el equipo dominicano ha tenido una debilidad crónica. Si bien su ofensiva es de nivel mundial, su cuerpo de lanzadores ha sido la pared que los ha detenido en clásicos anteriores. La adición de Sánchez no es un mero refuerzo, es una modificación estructural. Convierte un sueño de campeonato en un plano de realidad tangible. Por eso, el manager Pujols expresó públicamente su gran interés en Sánchez, pidiéndole que vistiera el uniforme de su país. Era una declaración de la seriedad con la que el equipo se tomaba la competición. Sin embargo, esta atmósfera de optimismo se evaporó. Juan Soto, el bateador central de la alineación dominicana y una de las figuras más brillantes de las grandes ligas, comenzó a hablar sobre la posible inclusión de Sánchez. Al principio, sus comentarios fueron positivos. Con Sánchez, la República Dominicana se completaría de manera ideal. Hasta ahí, todo bien. Pero Soto no se detuvo. Japón debe estar aterrado, comenzó a decir, introduciendo un tono abiertamente provocativo. Y luego soltó la frase que lo cambió todo. Sánchez es el asesino de Ohtani. Soto respaldó su declaración con números concretos, señalando el récord de Shohei Ohtani contra Sánchez durante la temporada regular y la postemporada. Un hit en 12 turnos, con múltiples ponches. Esto no es casualidad. Lo domina estructuralmente, afirmó Soto categóricamente. En ese momento, lo que parecía ser una expresión de entusiasmo se convirtió en una provocación directa. Al invocar el nombre de Ohtani, el símbolo de Japón y una superestrella global, Soto logró que su comentario ocupara los titulares de los medios internacionales, elevando la tensión del WBC al máximo. Las palabras de Soto encontraron su mayor resistencia no en Japón, sino en los medios de comunicación estadounidenses. Canales deportivos, sitios de análisis y programas de entrevistas se hicieron eco del tema. Y el veredicto fue sorprendentemente unánime. Crítica. Esto no es confianza, es obsesión, declaraban. Es la ansiedad por no poder superar a Ohtani directamente. Muchos comentaristas señalaron que Soto no estaba defendiendo su propio desempeño, sino que se estaba apropiando del historial de otro jugador para elevar su propia posición. En los estudios de televisión,
Exjugadores y analistas fueron duros. Si fuera verdaderamente dominante, no necesitaría mencionar a Ohtani como punto de comparación. El análisis fue sobrio y preciso. Soto es un bateador élite, pero aún no ha alcanzado la fase en la que es universalmente reconocido por haber superado, por mérito propio, al símbolo absoluto de su era, Ohtani. Ante esa realidad, se percibió que Soto estaba utilizando el eje de Sánchez para elevar su propia imagen. El clamor de los aficionados amplificó esta crítica. En redes sociales y programas de radio se escuchaban opiniones como: el hecho de que al escuchar sobre el posible fichaje de Sánchez, lo primero que se le ocurrió no fue la estrategia del equipo, sino el récord contra Ohtani, lo dice todo. El enfoque estaba en cómo hablar de Ohtani, no en la cohesión interna, algo que se consideró ajeno a la figura de un líder de equipo. Los medios estadounidenses comenzaron a analizar a Soto no solo como un provocador, sino como una estrella atrapada en la sombra de un ícono generacional. Su imagen comenzó a tambalearse de la noche a la mañana. En medio de la tormenta, el propio Christopher Sánchez se vio obligado a romper el silencio. Expresó claramente su malestar por cómo su nombre y fragmentos de su historial estaban siendo utilizados fuera de su voluntad para la difusión. Para Sánchez, el WCS 2026 no era una plataforma para la provocación, ni un instrumento de comparación. Su ideal era simple: vestir el uniforme de su país y lanzar con pura intención de ganar. Sánchez habló de Ohtani con profundo respeto. Ohtani es el símbolo de esta era. Siento una admiración profunda por cómo ha expandido las convenciones del béisbol, tanto en el picheo como en el bateo. Irónicamente, Sánchez había sido derrotado por el equipo de Ohtani en la postemporada de esa temporada. Un hecho que, según él, solo fortalecía su respeto. Ohtani es un estándar que le exige mejorar como lanzador, más allá de victorias y derrotas. Sánchez lo reconoció francamente. Pero su declaración no terminó ahí. Con un tono tranquilo, Sánchez continuó: solo quiero luchar por la República Dominicana. Pero tengo preocupaciones sobre las personalidades demasiado fuertes que existen dentro del equipo. Aclaró que no era una cuestión de talento, sino de actitud y comportamiento, elementos que podrían socavar la unidad del equipo nacional. Sánchez incluso expresó su preocupación de que esta atmósfera pudiera ejercer una presión silenciosa sobre los jugadores jóvenes, haciendo que dudaran a la hora de darlo todo por el país. Con esta declaración, la existencia de una grieta palpable dentro del equipo dominicano, invisible desde el exterior, se hizo pública por primera vez. En el momento en que el problema interno salió a la superficie, el manager Albert Pujols actuó sin dudar. Pujols comprendió que esto no era un problema de palabras, sino de ambiente. Una vez que las declaraciones de una estrella descarrilan la temperatura del equipo, la concentración, el enfoque y la cohesión de una comunidad tan especial como un equipo nacional, se desmoronan como una avalancha. Por lo tanto, Pujols juzgó que era necesario cortar de raíz el factor que estaba ampliando la grieta. La medida adoptada fue impactante. Se prohibió a Juan Soto, de forma total y por tiempo indefinido, hasta la inauguración del torneo, responder a cualquier tipo de entrevista con cualquier medio asociado al equipo nacional. Oficialmente, la explicación sería que se buscaba que el jugador se concentrara en la preparación del equipo. Pero en realidad, se trataba de un reinicio forzado, cuyo objetivo era devolver el centro de gravedad del equipo de la voz individual al contenedor que representa la nación. Las restricciones mediáticas de este calibre rara vez se habían aplicado a una estrella en la historia del equipo dominicano. Esto era una sanción simbólica,
y al mismo tiempo, una declaración de que Pujols tenía el control total de la disciplina del equipo. Lo que terminó de congelar el ambiente fue un susurro que se filtró desde el interior. En un rincón del vestuario, al pasar por el pasillo, alguien supuestamente dejó escapar una frase en voz baja. Habla más de lo que sus logros merecen. Esta frase penetró como veneno. No era solo un insulto, sino la prueba de la disonancia que más teme un equipo nacional. Lo que más temía Pujols era que las palabras de la estrella opacaran la dedicación de los demás jugadores y que figuras clave como Sánchez dudaran de si realmente podrían jugar en ese ambiente. Inmediatamente después del anuncio de la sanción, la atmósfera se volvió tensa. Se dice que Juan Soto ni siquiera intentó ocultar su enfado. En el vestuario, las palabras se redujeron, solo las miradas se movían intensamente. Respondía escuetamente a las llamadas del cuerpo técnico. Finalmente, llegó la comunicación. Hoy no participará. Y Soto desapareció del entrenamiento de grupo. Este hecho fue suficiente. El núcleo de la monstruosa ofensiva dominicana, a raíz de una sola decisión, perdió su contorno. Esta escena simbolizó el riesgo inherente que enfrentan los equipos potentes. Cuanto mayor es la presencia de la estrella, más consume su inestabilidad emocional la temperatura de todo el equipo. Pero en este momento, Albert Pujols no cedió. De hecho, a medida que la situación empeoraba, eligió intencionalmente un lenguaje más fuerte. La declaración de Pujols fue un paso más allá. Si él no juega, aún así no nos importa. La República Dominicana no tiene escasez de alternativas. Estas palabras no eran solo bravuconería. Era una declaración de la voluntad de ganar, incluso sin una estrella, al mismo tiempo que se grababa en la mente de todos el principio de que el equipo nacional no es un escenario individual. No importa cuán grande sea el historial de un jugador, o cuánta atención atraiga. Bajo el uniforme nacional, todos deben ser iguales. Pujols enfrentó esta realidad de la manera más contundente posible. Y el golpe final fue decisivo. Pujols mencionó el equipo de la MLB al que pertenece Soto y lanzó un dardo deliberado. Esto no son los Mets. El significado de esa frase era inequívoco. No se permitiría traer al equipo nacional un ambiente en el que el protagonista del club mueva la atmósfera mediante su propia capacidad de comunicación, difuminando a veces los contornos del equipo. El equipo nacional no es un lugar donde reinan las estrellas, sino un lugar donde se comparte el silencio y la dedicación por la victoria. Pujols lanzó las palabras más impactantes contra el hombre más influyente para defender ese valor. Al examinar la situación en retrospectiva, se hace evidente la gran ilusión que generó esta controversia. La atención pública se dirige inevitablemente hacia Juan Soto. Cuanto más radicales son sus declaraciones, y cuanto más intensa se vuelve la posibilidad de su ausencia, más se llenan los titulares con su nombre, y el debate se simplifica a la dicotomía de si Soto jugará o no. Pero la esencia del gigante llamado República Dominicana no reside ahí. Soto es un núcleo poderoso, sin duda, pero la capacidad aterradora de Dominicana reside en que no tiene un solo núcleo, sino varios. Carón. Solo la alineación ofensiva habla por sí misma. Además de Soto, figuran protagonistas de las grandes ligas como Fernando Tatís Jr. y Vladimir Guerrero Jr. Para los lanzadores rivales, no hay un lugar para descansar desde la primera entrada hasta el final. Un solo error puede decidir el partido. Un solo lanzamiento descontrolado puede ser fatal. La ofensiva dominicana es un mecanismo que asfixia al oponente, no por su espectacularidad, sino por su continuidad. Incluso si falta el centro, el siguiente engranaje aparece de inmediato.
Esta profundidad es la razón por la que la República Dominicana es un candidato al campeonato. Pero hay una paradoja máxima que no debe olvidarse. La República Dominicana es fuerte, pero siempre ha quedado una sombra de inquietud. La razón es clara. La falta de profundidad en el picheo ha sido un problema espinoso durante años. Existe una figura central, como el ganador del premio Cy Young, Sandy Alcántara. Pero, ¿cuántos nombres que realmente aterroricen a sus oponentes hay detrás de él? Ahí estaba la duda. Por muy lujosa que sea la ofensiva, en un torneo corto, el rendimiento de los lanzadores lo es todo. Para seguir siendo candidatos, la República Dominicana necesitaba una columna vertebral adicional para la forma de ganar. Y la figura que surgió para llenar exactamente ese vacío fue Christopher Sánchez. En el instante en que se señaló su posible inclusión, la República Dominicana pasó de ser un equipo que ganaba a base de batazos a ser un equipo que ganaba diseñando el juego. Alinear solo a bateadores poderosos no abre la última puerta en un torneo corto. Pero cuando se suma un pilar de picheo abridor, el bullpen obtiene más margen y se puede dibujar un juego que no ceda el impulso al oponente. Solo entonces, la República Dominicana pone el título, por primera vez desde 2013, dentro del alcance real. La participación de Sánchez no es un refuerzo, sino una optimización de la estructura de la fuerza. Por lo tanto, la conclusión es fría y clara. Incluso si Juan Soto se retira, la República Dominicana no sufrirá una herida fatal. Por supuesto, habrá una pérdida de talento, pero la línea de supervivencia no se tambalea. Porque la línea de vida de la República Dominicana no depende de la existencia de un solo individuo como Soto, sino de una ofensiva poderosa y, sobre todo, de la capacidad de completar las piezas que resuelven su eterno desafío de picheo. La atención seguirá centrada en cómo el equipo japonés y el resto del mundo se enfrentarán a este coloso.